Bueno, ya ves que esto es foco. El estado de la coherencia. Coherencia es la palabra que vamos a descomprimir hoy y claramente el estado de la coherencia es un estado que nos tiene que acompañar constantemente en todo el camino emprendedor, bueno, el camino de la vida, pero aquí estamos en un foro en el que hablamos de crear una mentalidad emprendedora, de crear ciclos, que estos ciclos tengan lógicas, dentro tendrán todos sus paquetes y órdenes de tareas, roadmap y todas esas teorías que vamos desarrollando en el mundo tecnológico o no tecnológico, en el ambiente en el que estemos, pero sobre todo, importante, el estado de coherencia, ¿qué es? Somos mentes que queremos ser coherentes, ser consecuentes, llegar al último día de nuestra carrera profesional y entregar aquel legado que hemos construido y que sea coherente con aquello que hemos dicho y hecho constantemente, tanto en lo micro como en lo macro. Y para tener coherencia hay que enfrentarse a que constantemente vamos a estar ante el escrutinio, ante ese prejuicio constante sobre nuestras figuras y dependiendo del nivel de orden en el que estemos y participemos en el estado de los juegos, es decir, en aquel tipo de rol que vamos a ocupar, vamos a encontrarnos con esta fuerza que parece ser que es negativa, pero no es negativa. Claramente no. O sea, cuando una persona busca fidelizar a otra, entiende que para sentir pertenencia, una con la otra o ambas, deben de estar en un estado de igualdad, en entender que aquello que piensan y los valores que defienden son similares, si no, no tendríamos ningún tipo de alineamiento desde el punto de vista de la moral, ni de los valores, ni habría una coherencia en la existencia de esa relación. Por lo tanto, la coherencia es una fuerza que aparece constantemente en todos los órdenes de la profesión y también de la vida, si quieres adoptar esto como un principio. Pero básicamente vamos a empezar por, según la Real, perdón, Academia Española, bueno, como siempre te hago un disclaimer porque me encanta equivocarme, me encanta fluir y te hago el disclaimer total y te lo hago ya. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me expongo? Me expongo ante este medio y de las diversas formas en las que estoy haciéndolo. Uno, por mi criterio de aportar a la sociedad, que es algo que, si lo ves en mi estado de la coherencia, ha sido constante y desde el siempre. Cualquier persona con la que hables de mí, si le preguntas, podrás obtener tu información fidedigna. Si en todo el proceso en el que yo he compartido una relación con esa persona, profesional o personal, si ha habido coherencia, si hubo incongruencias, si posterior a una incongruencia, una inconsistencia, apareció la coherencia, si la coherencia en ese estado de relaciones que son las personas, a veces las personas pueden decir, oye, esta persona no la conozco del todo, voy a poner la prueba, ¿qué sucedió posteriormente a que me pusieran la prueba? Es decir, eso es algo que tenemos que diseñar muy fuerte, con una consistencia total y, bueno, de hecho vuelvo a pasar por lo mismo de siempre. Este estado de me estoy exponiendo y mi cuerpo me dice, oye, cuidado con lo que dices, cuidado con lo que cuentas, no lo digas todo, y lo digo todo. ¿Por qué? Porque en esta teoría de juegos, en estos espacios profesionales y personales que se empiezan a desdibujar poco a poco, en estas reglas de intentar crear como sistemas súper sólidos que luego se van descompensando, se van destruyendo o caducando, en esto que van sujetos también a generaciones, a tendencias. Por lo tanto, yo sé que, obviamente, el principio de solo sé que no sé nada y nunca sabré nada, pero sí que es cierto que en todo ese proceso de avance del estado de la coherencia, en aumentarlo, tanto desde lo micro hasta lo macro, hay procesos o ciclos en los que la coherencia tarda en demostrarse, incluso pasando por, es como un ciclo negativo y positivo de un proceso económico, ¿no? En el que tú dudas, ¿no?, de ese activo en el que has invertido y estás muy seguro antes por una creencia o por un fundamental racional o por una irracional de que ese activo que tú adquirías iba a ser lo que tú querías que sea y por múltiples sesgos y por desviaciones potencialmente irracionales,
omites información y vas generando una creencia más que una certeza. Y eso en el mundo, y bueno, luego continúo con lo del activo. Ese activo entra en crisis porque está sujeto y expuesto ese activo a factores ambientales, es decir, a un mercado que cambia irracional y cambia de arriba para abajo y parece que es racional, pero luego no. Hay movimientos que no esperamos, cisnes negros quizás aparezcan, que normalmente es uno, pero de repente puede aparecer más, o un estado de guerra, yo qué sé, lo que sea. Bueno, de hecho, esto se vive en el mercado cripto, en diversos mercados incipientes, se ha vivido en las burbujas.com, se ha vivido en burbujas financieras muchas veces y en diferentes ciclos. Y como no soy un experto y sigo con el disclaimer, quiero que sepas que soy una fuente en la que te puedes, ¿no?, sumergir un poco y escuchar y luego continuar con lo tuyo. Pero en este disclaimer del estado de la coherencia, cuando yo me he equivocado en ese punto negativo, ¿no?, es decir, cuando he incurrido en inconsistencias, lo llamaría más una inconsistencia o errores o fallos desde lo negativo, ¿no? Es decir, de mi break-even como persona, como las empresas, pues tú también, mientras inviertes en tu conocimiento, inviertes en aprender, tienes que superar del negativo al positivo. Es decir, del negativo tú vas sumando y sumando y sumando para pasar un umbral break-even en el que ya pasas ya al lugar de la experiencia. Y en todos esos caminos que vas creando, muchas veces las personas te ponen a prueba o vía datos o vía hechos, también tú mismo te estás poniendo a prueba o te expones a esto, ¿no?, a aumentar el factor de romper el miedo. Por lo tanto, claro, si lo visualizas como esa comparación que acabo de hacer del activo, de negativo, luego pasa por una crisis de confianza, pero luego vuelve, pero luego va, hay una tendencia o no, puede pasar lo mismo en estos ciclos que tienen que demostrar que hay una coherencia, ¿no?, que si es helicoidal ascendente, por ejemplo, puedes, en un momento de caída tuya, puedes siempre remontar porque todos los puntos de pregunta que haga otra persona va a hacer que, por ejemplo aquí, que todo esto que tú vas a enseñar a otros sea igual y no desigual. O sea, esto no debe de pasar en esto que te acabo de contar, porque según tú avanzas, hay momentos en los que se puede percibir desde el viaje interno que es toda una caída, ¿no? Todo esto se puede percibir como una caída, cuando venías de un verde increíble. Mira que es bonito. Entonces, aquí hay una cuestión muy potente, que estos son ciclos. Resulta este es el número 1, luego puede aparecer un número 2, y luego no sabes. Y aquí está la pregunta. Si tú en cada uno de los ciclos, tanto, vamos a ponerlo en amarillo, es este, hasta que se transforma en verde, asumiendo que esto es el verde, y de vuelta a rojo, para que lo evidenciemos bien. Fíjate la fuerza que hay que hacer, pero claro, resulta que aquí esto negativo igual coge más velocidad, bastante más sube, con inercia, pero entra de vuelta al 0, que estaría aquí, y aquí la velocidad es exponencial, es un por 10, a la 10, por ejemplo. Y esto te va a llevar a un ciclo más largo. Esta distancia es mayor, porque tienes un impulso que sería el inicio, podemos dictaminar que el impulso dura desde el 0 hasta este umbral, y luego ya es súper positivo, por lo tanto es una fuerza increíble. Que vas a detectar que va a ir reduciéndose esa velocidad según subes en esta, hasta aquí, y que ya toca el 0 aquí de vuelta, y vuelve otra caída que potencialmente sea menor o mayor. Si es mayor en negativo, muy probablemente sea mayor luego en positivo de vuelta. Bueno, ahí lo dejamos. La cuestión de este disclaimer es que el estado de coherencia, si siempre lo mantienes, siempre está presente,
En cualquier momento tú puedes ir al pasado, leer hacia atrás y entender el estado de la coherencia que existe. Por lo tanto, los puntos que se analicen, se puede comprobar que el estado básico de tu forma de procesar la información, de enfrentarte a las situaciones, va a ser siempre la misma, ¿no? Entonces, cualquier persona que pregunte o se pregunte a ella misma en cualquiera de los puntos, siempre que suceda esto, va a encontrar que lo único que cambia es la misma operación, diferentes cuantías. Es decir, aquí tú reaccionas bien a la situación, con calma, y implementas una solución de 1, y aquí una de 10, y aquí una de 1000, o una de 100, y aquí una de 1000, y una de 1.000.000. Es decir, cambian las cuantías, pero el proceso es el mismo. Es decir, tú reaccionas de la forma adecuada, por lo tanto eres una fuente fiable, no de información, sino una fuente de alimentación fiable o de operación, una maquinita de operaciones fiable. Por lo tanto, según avanza la complejidad de todo aquello a lo que estamos expuestos como personas emprendedoras, te vas a dar cuenta que el reto se puede aumentar, aumenta las cantidades, pero el sistema de procesamiento es el mismo, más capacidad de procesamiento, pero mismo procedimiento. Entonces, esa secuencia no va a cambiar, vas a seguir siendo coherente. Por lo tanto, aquello que decías aquí tendrá sentido aquí, con todo el factor de adaptabilidad. Perdón por mis reacciones. Sé que es incómodo a nivel sonido, pero bueno, intento hacerlo lo mejor posible. Entonces, claro, todo aquello que sucede de principio a fin, imagínate que han pasado de aquí año 0 y de aquí, 40 años de carrera, por ejemplo. Todo habrá tenido sentido porque el mismo mensaje se ha pasado a otras personas. Ese mismo mensaje de, ¿esta persona tiende a ser desigual o igual? ¿No? Entonces, podemos aquí decir que sí, que aquí, que todo perfecto, que igual, que no nos preocupemos, que aquí todo lo que llega es un ok, check, check, check. Y esto para mí es muy importante, tener muy claro esto. ¿Estás procesando lo que estoy diciendo? Cualquier persona puede preguntarse, si tú te preguntas a ti mismo, Elvio Nielsen, ¿cómo reacciona normalmente? ¿Cuándo se frustra? Si me has visto muchas veces, vas a ver el patrón de cómo me frustro y de luego cómo me expongo al problema, cómo lo enfrento o cómo lo soluciono. Y al cabo del tiempo, en todas las épocas de mi vida profesional y personal, con aquellas personas que he tenido esos desencuentros, que no los llamo conflictos porque no lo son, porque los problemas no tienen que ser conflictivos, negativos. Y en los negocios, menos que menos de menos, porque tú te enfrentas a una situación que se puede tornar violenta de grado 0 al +1 y violencia física +9, 8, 10. O sea, tú cuando estás en el umbral de 5 para abajo, aparecen esas violencias más psicológicas o aparecen ese tipo de reacciones que lo llamo para mi violencia también, que es la pasivo-agresividad o el no por delante constante, las limitaciones constantes, obstáculos inducidos, luego pues problemas, obstáculos coercitivos, persuasión negativa o todo tipo de acciones y reacciones que son perfectamente medibles. Es decir, todas las personas ejecutan sus planes y ejecutan sus acciones, y esto lo hablo sin ningún tipo de tono conspirativo, ni dogmático, ni cero ideológico también. Entiéndelo desde el punto de vista de sal del juego, sal de la pantalla, analízalo por un momento. Todas las personas que tienen un sistema de coherencia van a someterse a tu análisis de 3 puntos. Es decir, si tú analizas ese detalle en micro, luego en medio y luego en macro, puedes tomar tus datos y decir, esta persona es íntegra.
aquello que decimos en lo coloquial, sí, noto que fluye, que va bien, que no voy a poner a prueba la confianza porque fluye. Pues en la mayoría de las veces no fluye o fluye con reservas, y cuando tú fluyes con una persona con reservas, es decir, la conoces de forma natural, confías en la persona y das por hecho que tiene pues una esfera psicológica, unos valores y una dimensión también psicológica similar a la tuya, una construcción o un constructo interno y externo en su vida profesional similar al tuyo, unas prácticas, es decir, unas buenas prácticas y una formación. Pero bueno, en base es lo que presumimos. Pero resulta que muchas veces eso no sucede y por lo tanto tenemos que hacer una serie de checks para saber con la persona, un embudo, un pipeline de mini test que resiste a la persona sin miedo, porque no somos espías que venimos a trabajar sobre el dato de nadie, pero sí hay que poner a prueba aquellas situaciones que nos ponen a prueba a todos, los integrantes y con sus posiciones, y hay que ver cómo se reacciona uno mismo y mejorar cómo reaccionan los demás y tomar nota de ello, no de forma documentada constantemente, pero sí tomar nota mental de aquello que te hace ruido. Y si te hace ruido algo, preguntarte por qué, y si se somete a esto que te estoy diciendo en su ciclo negativo y positivo, que es lo normal que por lo que pasa una empresa, una persona, y en macro y en micro todo el rato se repite lo mismo. Por lo tanto, tenemos que dar por hecho que tenemos que lidiar constantemente situaciones que si las ves no con el filtro del miedo y el problema tal y como lo tienes comprimido en tu cabeza, sino como un estado de situación de variables que simplemente vas a ir sintonizando persona a persona, si son muchas, o con las personas que toque y sean influenciadoras de aquello que hay que solucionar, y llegar a acuerdos, porque esos acuerdos son naturalmente timing. Es decir, cuando se genera un impago y tú dices, uy, deuda, vale, pero ese impago, ¿qué significa? Es un servicio que no has pagado, vale, esta persona ha adelantado, empiezas a preguntar, ¿adelantado IVA? ¿Cuánto? ¿Adelantado nóminas? ¿Cuánto? La retribución, ¿cuánto le saca de beneficio esto? Vale, la rentabilidad es esto. Vale, vamos a empezar pagando lo importante. El profit te lo voy a pagar más adelante. Ahora te tengo que pagar lo que a ti te hace responsable de forma directa con tus trabajadores, con tus colaboradores, pero te pregunto, y de forma honesta, con tus trabajadores, ¿cuánto tiempo máximo me das para poder ingresarte esto? Y ahí es cuando negocias, pero negocias en un término honesto, es decir, no es una negociación especulativa, es al contrario, es analizar al detalle y explicar la situación de ambos lados, es decir, ambas partes o todas las partes somos empresas, sabemos que hay un coste directo, unos CAPEX también de gastos directos, pero luego también hay rentabilidad. ¿Cómo hacemos para separar cada cosa y que puedan ser diferentes etapas de aquello que queremos solucionar? Y ya está, y punto. No hay dimensión psicológica y racional, hay una dimensión psicológica, racional y una puesta en valor de todo esto, que de hecho eso luego tú lo puedes llevar hacia la banca, hacia donde sea que te tengas que apalancar para resolverlo, o socios, o tu propio dinero. Es decir, ya cuando todo está claro y todas las partes entendieron su parte y el timing de cómo se va a rearmar el puzzle, ya está. Un problema es un puzzle desarmado. Es un puzzle que de repente parece ser que no tenemos la capacidad de armarlo, y si vamos uno a uno con cada situación, podemos fragmentarlo y entenderlo. Y ahí es cuando entra tu cerebro de procesamiento de la negociación en un estado de coherencia increíble, porque ves todos los datos y generas equilibrio en todas las partes y ya está. Dicho así, suena muy fácil, pero hay que desarrollarlo y quizás es el trabajo de toda una vida. A veces es el trabajo de toda una vida, o es el trabajo de 20 años, o de 5, o naces con esta capacidad, no lo sé. Pero el estado de coherencia está puesto en peligro constantemente. Y debes de defender esa fuerza, debe de ser como la luz, debe de ser una fuerza constante. ¿Cuál es el hack aquí o qué es lo que debemos de aplicar? Que en micro, mediano y macro suceda el mismo procedimiento. Que si reaccionas en un detalle mínimo de algo te da miedo y no lo enfrentas y luego te explota, aunque sea pequeñito, ¿qué crees que va a pasar en más y más veces si lo multiplicas, ¿no? Entonces,
el estado de esto tiene que ser constantemente resolviendo aquello que hay una chispa que lo enciende, tú lo defragmentas y lo apagas, ¿no? Lo desactivas. Es como una bomba de relojería, ¿vale? Pero imagínate que en vez de una bomba es muchas bombitas y vas una a una desactivándola. Y haciendo check, ok, estamos con esto, ok con esto, ok con esto, ok con esto. ¿Todos resueltos? Sí, perfecto. Luego puedes juntarlos a todos y volver a comunicar algo ya más macro. Es decir, con todo participante de aquello que allí fuera lo llamamos conflicto, aquí dentro tenemos que entenderlo como el estado del arte de algo que es desordenado y hay que ordenarlo. El timing es lo que juega. Mira, visualízalo como un montón de fichas y el problema es uno, pero hay 20 fichas. Y resulta que por timing tú las fichas las pones así, como si fuera el cash flow de ingresos y gastos, por ejemplo, y de repente empiezas a ver y dices, vale, en la contabilidad de esta empresa esto lo podemos poner aquí, si son pagos, pero resulta que luego no son pagos, es incidencias o es acelerar un proyecto. Es decir, tú empiezas a jugar con las fichitas y generas como esa especie de balance, que no es contabilidad solo financiera, no es económico solo. Por lo tanto, los conflictos los puedes abordar de forma inmediata. Si alguien tiene un conflicto negativo contigo, es que no has sentado a hablar en este procedimiento y lo has hecho de forma ordenada. Si no lo has hecho es porque no tienes la capacidad de enfrentar el desorden para ordenarlo. Por lo tanto, no tienes una mentalidad enfocada al emprendimiento, porque emprender es del desorden encontrar patrones y ordenar. Eso es la solución, pero también lo mismo es un problema y encontrar el patrón y ordenarlo y poner los contrapesos para que todo el mundo esté bien. Esas son las personas con más habilidad negociadora, persuasiva, mediante el hecho, y esos son los cerebros que hay que alimentar. Esos son los cerebros que tienen que, y lo celebro también por ti si lo logras, el cerebro que tiene que apuntar hacia el resultado mediante todo este ejercicio de contrapesos constante. ¿Qué nos dice la Real Academia Española? La coherencia, conexión, relación o unión de unas cosas con otras. Consecuencia, relación armónica de unas cosas con otras. Claridad, lógica en las ideas o en la expresión de estas mismas ideas. Vamos a una. Conexión, relación o unión de unas cosas con otras. Cuando yo aquí ya estaba haciendo un poco todo este ejercicio, ¿no? El estado de coherencia, ¿qué es? Que tú le dices un paquete de información que por timing se puede deformar o cargar de ruido. Por ejemplo, si yo doy 3 paquetes de información del valor 1, esta persona asigna un valor 1 más i, que puede ser ruido, 1 más r también, entonces llega a ti en el futuro totalmente deformado por una tercera o cuarta o quinta persona que te va a decir, oye, me ha llegado esto, y yo lo veo negativo. Y tú dices, no, sí es negativo, pero no, esto es positivo. Esto y esto, en realidad, no es esto, sino es esto menos 10. Y de repente aclaras a esa persona, no, esto sí. Y por si acaso, si te ha llegado otra cosa más, que ya veo que me está llegando por algún lugar, se ha deformado, por lo tanto que sepas que no. Entonces tienes que actuar y limpiar la red y hacer un comunicado y lo mismo, enfrentar a las personas, encontrar dónde está el fallo, quién ha sido el factor desigual, quién ha hecho esto de forma negativa sin querer o lo ha deformado de forma negativa aquí y esta pelota se va minándolo todo. El tema es el timing. El timing, claramente, y cuando pasa de 1 a 10, es decir, se puede volver en todo este ciclo, que puede volver a ti, hasta ese rumor o esa palabra mal puesta, y el estado de coherencia tiende a romperse. Por lo tanto, te ataca a ti y pierdes tú siempre. El tú del pasado y el tú del presente. Y el tú del futuro, porque ya va a estar cargado de eso. Va a avanzar en ese estado, ya cargando con eso. Y si no lo enfrenta, es decir, si no lo enfrenta, lo carga, va a estar aquí también, cargado. O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene cargar con esto? Que es mucho peso, que seguramente sea incontrolable.
ya lo hemos visto también el efecto, ¿no? de cómo cuando anida esa idea, germina y se puede generar algo muy negativo que te haga salir de un negocio, ya no querer hacerlo más, no querer repetir un ciclo por asumir que es muy complejo. De hecho, vas a escuchar mucho cuando personas analizan desde su presente cosas del pasado y dicen, yo le diría a mi yo del pasado que igual, sabiendo lo que sé ahora, que no me meta en el negocio. Incluso siendo, esto lo dijo, bueno, lo dicen muchos, billonarios, millonarios, pentamillonarios, gente normal, o sea, todo el mundo cuando ve hacia atrás la complejidad de lo acumulado, siente que todo lo anterior es como una carga. Mira, lo vamos a hacer así. Vamos a evitar el recuerdo, en vez de estar aquí, ese peso, vamos a ponerlo grande, así. Vamos a imaginar que esto es una complejidad inabarcable de cosas que han pasado, se han resuelto, pero han pasado, negativas. Se ha resuelto y ha llegado así, ¡pum!, ha llegado bien. Pero cuando toda esta persona se lo dice a otro, lo primero que le va a soltar es, no te recomiendo pasar por esto. Va a tender a rojo. Yo no recomiendo, porque va a mirar hacia atrás todo esto, va a ver la complejidad, que es un poco lo mismo que te decía antes. Tú, cuando miras hacia atrás, ves un estado de la complejidad y, por tanto, el desorden del orden, porque ese desorden tú lo lograste ordenar. Pero dices, uff, lo que ha costado, el sacrificio que me ha costado es increíble. Pasar por este ciclo de 10 años, 20 años, he dejado atrás amigas, amigos, familiares, he sacrificado mucho. Entonces el estado de coherencia va a destilar en un sacrificio también, porque mantener la coherencia en un mundo como en el que estamos, en el que la información tiende a suceder constantemente esto, el boca-oreja, famoso boca-oreja, esto lo descomprimimos. Es decir, una información siempre va a tener un coeficiente de ruido y que tenemos que cuidar y proteger muchísimo la información y hacerlo en canales siempre evidenciando todo el paso de la información para que nunca podamos ser presos de una incoherencia o una inconsistencia, sobre todo una inconsistencia que ataque contra el estado de coherencia, porque este podría ser un ataque directo al estado de coherencia, que en vez de ser rojo sería amarillo, pero podría ser atacado por ti mismo por acciones del pasado que no hayas resuelto, por ejemplo, y que rompan o lancen señales al mercado, allí fuera, sobre tu reputación, sobre la coherencia de tus negocios, de tus acciones. Así que pregunta allí fuera sobre mí y a ver si encuentras una inconsistencia, si la hay, por favor, me quiero enfrentar a ella y resolverla, que de hecho me va a hacer sentir mejor, porque si es algo que yo ya lo he resuelto y no está del todo resuelto allí en la red de personas, pues te invito a que me hagas enfrentarme a ello, porque estoy preparado para eso también, porque lo ejercito todos los días con todas las personas en el entorno personal con que amo, incondicionales, con los condicionales, porque son personas en lo profesional que están bajo condiciones trabajando conmigo y que yo me enfrento a inconsistencias, y si derivado de todo lo que hacemos hay inconsistencias globales o macro, también hay que verlas, ¿no? Es aquello que dicen varias personas, que cuando quieres analizar tu propia organización, ir a la persona de todos los rangos, cualquier persona va a manifestar la verdad de su trabajo, ¿no? Y si tú le preguntas como un CEO o como no sé qué, la gente no te va a contestar, pero si generas herramientas invisibles donde no hay rastro y que la gente se pueda expresar en dinámicas, o tanto exponiéndose o no, ir encontrando inconsistencias en todo tu sistema, es la clave de generar una salud positiva de aquello que estás creando, ¿no? Y yo creo que esto hace que constantemente cuando las personas, aquellas fuentes, voy a echarlo para atrás para que lo veamos como le he hecho antes, ¿no? Es decir, tú tienes... ¡Ay! Se me ha jodido. Bueno, no pasa nada. Tienes aquí detrás, dentro, un montón de datos que estos datos los vas a proyectar hacia adelante.
y lo vas a hacer delante de personas. Y esas personas se van a preguntar si hay inconsistencias, van a decir quién es, si aquí hay igual o desigual. Es decir, se van a preguntar cosas. Vale, pues a lo largo de un tiempo, pon el tiempo que quieras, 1 año, 5, 6 meses, ¿cuánta inconsistencia va a haber en aquello que estás diciendo, ¿no? Y cuánto te has enfrentado a ello. Y cuál es la foto final de todas esas soluciones a esas inconsistencias y cuánto dura ese ciclo para resolverlo. Es un trabajo muy duro, es un entreno constante. Te doy, por ejemplo, una forma de enfrentártelo rápido. Mira, esto es un hack que lo dijo José Elías, creo, Navarro, que él habla con todos los trabajadores, con todo el mundo y les pregunta constantemente. La gente ya lo ve como un igual y le va soltando información. No, es que mira, este viene, pero contesta mal a los clientes tal. O vía, como te decía antes, opaco para que nadie, vamos a decirlo, encriptado, no, la palabra es con protección de datos, protegiendo al usuario, que es anonimizándolo. Fíjate cómo cuando exportas las palabras vas llegando al hilo, eso me encanta también. Entonces, ahí vas a siempre adquirir esa salud del sistema de CREAS y de los sistemas. Luego, obviamente, hay auditorías, hay mucha formalidad en todo esto. Pero hay que tener mucho cuidado con no fiscalizar y volver todo un estado de control y absoluto industrialización de todo esto, porque atenta contra las personas, atenta contra la integridad de aquellas personas que se sienten vulneradas, las personas tienen dimensiones psicológicas y emociones. A mí muchas veces me ha costado también entender esto. En el mundo de la empresa yo entiendo que todo es racional y de repente me cuesta enfrentarme a la situación de que hay emociones. Obviamente, en el discurso constante tenemos que aislar las emociones y transmitir, aunque yo, por ejemplo, tenga emociones aquí encontradas o incluso negativas, yo tengo que transmitir aquella formalidad que profeso, que es estado de coherencia profesional, CP, por ejemplo, para que siempre que se pregunten cómo está ese estado, siempre sea igual y no desigual. Es decir, que haya un ok por las personas que se preguntan por aquello que digo y hago. Y esto genera también que mediante la evidencia todas las personas se enfrenten a aquello que no han hecho bien de forma natural y es, mira, vale, ok, la próxima te lo mando y no te cuento y te justifico por qué no lo hice, sino simplemente me pongo yo mismo un recordatorio. No, es que he estado muy liado el viernes, joder, hoy sin falta. No hace falta explicarte, excusarte, justificarte. La mentalidad es, no lo he hecho, no pasa, o sea, no lo he hecho, pero sé que hoy lo voy a hacer y esto te voy a mandar, me voy a poner un recordatorio yo y la próxima, cuando tú me mandes algo, ya mi if va a ser directamente una secuencia de, me pongo un recordatorio, aunque si yo sé que ese día estoy liado, lo pongo en backlog de tareas, en un listadito, y cuando llegue lo haré y te aviso. Ya está, entonces nadie tiene que llamar la atención de nadie, todo el mundo está orientado a resultados y todo el mundo bien. Por lo tanto, la conexión, relación o unión de una cosa con otra es perfecta. Y el timing, ahí es obviamente que haya coherencia y también un timing lógico, prudencial, ¿no? O salvo comunicaciones expresas, pues prioridad de una cosa u otra, anunciarlo también y delimitarlo y decirlo. Consecuencia, relación armónica de unas cosas con otras, mira, ahí lo tenemos, claridad lógica en las ideas, expresándolas, en la expresión de estas, básicamente lo que te dices que lo comuniques, que seas, ¿no? Como que lo expongas para que aquellas ideas que estás manifestando estén bien definidas. Y esto es lo que te decía antes de documentarlo, vía mail, vía mensajes, Discord, Slack, cualquier herramienta que tengas donde quede documentado todo. Entonces, lo que se dice en el aire no queda, pero lo que está escrito ahí queda. Y puedes tú asignarle logics y automatizaciones, recordatorios, una IA que te lo pondere en un orden u otro, o tú mismo hacerlo de forma analógica, pero tienes que ser consecuente de un paso A a B, siempre. Porque como reacciones en micro, reaccionas en macro. Si en micro viene un problema y son 3 piezas desordenadas
Y dices, no, pero mira, si hacemos así, pasa esto. 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 Es decir, ubicamos las piezas en 4 perspectivas diferentes a nivel geométrico o espacial. Tú vas a visualizar, ¿no? Pues la dirección en la que tú quieras y la forma y el orden de esas piezas determinará un resultado diferente o el mismo resultado pero con timing diferente. Y tú dirás, ah, mira, esta es la forma más óptima de hacerlo más rápido, con menos calidad. Y ahí es cuando entras en estado analítico constante que te hace sentirte coherente también contigo mismo. Le he preguntado a un modelo de IA, en este caso OpenAI GPT, 3 ejemplos de coherencia que podrían ser, según ella, discurso coherente, un discurso en el que las ideas están bien estructuradas y relacionadas entre sí de manera lógica y comprensible para el público, por ejemplo, un argumento político que presenta ideas o premisas claras y evidencia consistencia para respaldar posteriormente una conclusión. Lo mismo aquí, ¿no? Coherencia, esto es la coherencia, genera algo positivo o algo negativo, lo he hecho al revés, perdón. Básicamente es eso. Que estas personas se van constantemente a preguntar esto. Mira, te cuento una cosa. El otro día estuve en un evento, no te voy a decir de quién, ni dónde, ni cómo, pero en ese evento yo siempre estoy analizando por cómo voy a hacer yo también siempre eventos y cómo fallo. Mira, el otro día estuve en un evento que te voy a contar y luego estuve yo en otro evento en el que yo también he pasado por lo mismo. En el evento del otro día, en un evento de Red, After Work, con unas conclusiones preliminares de una persona que presentaba sobre una temática muy actual y demás, y la gente fue interesada, diferentes tipologías de personas, diferentes edades, diferentes conocimientos, heterogéneo absolutamente. De forma brillante esta persona presentó su discurso, lo hizo muy bien, puso sobre todo la honestidad y la autenticidad, habló de su camino, se excedió en los tiempos, pero sí generó un estado de alerta al inicio, los primeros 20 minutos, casi 30 minutos, hasta que generó un hack. Hasta ese momento estaba todo el rato esto, ¿no? Aunque había coherencia y consistencia en todo lo que estaba lanzando, las personas, yo mismo, estábamos constantemente diciendo, uff, otra vez, estas palabras clave, aquí hay mucho autoconocimiento, yo venía algo más duro que soft, estas frases son muy hechas, pero la verdad que lo veo auténtico, veo muy auténtico a esta persona. Entonces empezaba a aparecer como ciertas cosas, ¿no? Yo veía las caras, él también veía las caras y justamente utilizaba datos de neurociencia, pues expresión corporal, reacciones neurotípicas, ¿no? Rascarse la nariz, no sé qué, pues de hecho habló sobre, que me lo apunté en algún sitio, de cómo se llamaba, a ver, lo tengo, de hecho, mira, te voy a decir de cómo se llamaba la materia que analizaba este tipo de estas gestualidades. Te lo voy a decir ahora mismo. Que era... Aquí, mira, si lo tengo. Sinegorgia. Él menciona, bueno, no lo voy a mencionar porque igual a él no le interesa salir, sinegorgia. Y él hablaba, ¿no?, del estudio de los gestos corporales, tocarse la nariz, que se conoce como kinesics o cinésica. Cinésica es el estudio de comunicación no verbal que incluye gestos, expresiones faciales, microfaciales, posturas corporales, movimientos corporales que transmiten información y que hay muchos significados y mucha variabilidad referente a los contextos culturales y situaciones sociales. Y hay una amplia gama de expresiones corporales que evidencian el contacto visual, tocarse la boca o la cara, el cruce de brazos, piernas, movimientos inquietos, nerviosos, como yo cuando hago así, me pica y me rasco, bueno, y un montón de cosas. De hecho, yo aquí apunté que los primeros 15 minutos todo el mundo estaba como juzgando mucho y que luego empieza a fluir, ¿no? Y cómo lo hizo bien esta persona, pues puso una persona del público, hizo un hack, un roleplay, y generó ese roleplay, pues un estado de descargo, porque la gente empezó a reír, entonces empezó a cambiar el ambiente, y todo aquello que él decía se empezó a positivar, lo cual, otro tema de reacción corporal, no sé por qué me cambia, se me descomprime, bueno,
A nivel auditivo no sé cuál es la respuesta a qué, pero bueno, me sucede constantemente. Sé que es molesto que lo enuncie todo el rato y lo iré haciendo cada vez menos, pero también es parte de ser auténticos y reales y no imponer un diálogo sesgado constantemente y editado. Tú puedes avanzar, saltar y haz lo que quieras con este contenido. Esta persona empezó a estar en un estado de coherencia y la gente empezó a creer más en esta persona. Luego trastabilló una vez y luego otra, y en el post partido mío, por ejemplo, yo contándole a otras personas, no me terminaba de quedar claro entre positivo y negativo cuánto, ¿no? Al final fue más positivo que negativo, más positivo que menos negativo. Por lo tanto, reinó esto, más por más es más, o sea, por lo tanto, yo me fui con la sensación de más. Pero es cierto que me quedé con ganas de decirle, oye, pues qué pena que, mira, si hubieras ajustado esto, o no enfocado tanto en esto, o mencionado menos veces aquello que querías en subtarea vender, bueno, pues, pero sí que es cierto que tu estado de coherencia era brutal. Y bueno, pues ahí estaba, ¿no? Se sometió a ese enjuiciamiento constante y lo superó y lo vi muy, muy resuelto. Hoy, por ejemplo, yo estaba presentando en un escenario, aquí tenía una pantalla detrás con cosas, aquí debajo había una persona que me presentó que era muy importante, me siento muy orgulloso del día de hoy porque fue un momento para mí de mucho orgullo, me validó, o sea, me presentó validándome, que fue increíble ante muchas personas importantes, tampoco puedo desvelar de qué y cómo, pero todas estas personas que estaban aquí, ¿no? Sentadas, pues estaban lo mismo, preguntándose quién es esta persona. Por lo tanto, a mí esta me ha validado de forma positiva, por lo tanto ya ha ido generando un ambiente, positivando de alguna forma, generando que estas nubes de preguntas se vayan positivando. Luego hubo un percance con la pantalla y yo también cometí el error de ponerme nervioso porque me afectaba a mí y me puse nervioso y avisé de que había un problema en la pantalla, algo que no debería haber hecho nunca porque no lo hago nunca por regla, pero como esto me tocaba emocionalmente, era mi historia, estaba cerrando un ciclo muy importante, nadie lo sabía, solo yo, y evidencié, no, es que la presentación no es... Claro, las personas fueron a cambiarlo, se puso todo rojo, esto porque no había información, yo me puse un poco nervioso, blancón, me quedé en blanco, pero luego empecé a positivarlo y desapareció todo esto y empecé yo a positivarme también, a creer en mí y a decir, mira, la verdad lo que quiero venir a contaros es esto. Y esto da igual lo que ponga en la pantalla, lo importante es que yo llevo aquí tanto tiempo haciendo tal cosa, estos son los resultados, venís a esto, queréis esto, bueno, bla, bla, bla. Se generó ya, a partir de ahí, se siguió generando algo positivo. Alguna de las personas se puede haber ido con alguna idea pequeñita o alguna sensación, pero el 90% yo lo identifiqué como positivo, más 90% positivo, de otro lado. Sin embargo, un 10%, pues negativo. No pasa absolutamente nada. Ese es el resultado de mi presentación de hoy, por ejemplo, ¿no? Que potencialmente cuando se vean contenidos sobre ese evento y se me vea muy, muy seguro hablando a todo el mundo, como no se recoge y se sesga, no se recoge esa realidad, sino se sesga y se comunica, se procesa y se edita, pues obviamente se va a ver todo positivo. Pero yo, en mi adentro, he preguntado. ¿Y sabéis algo muy importante de hoy en esto? Que eran personas de diferente calado empresarial e institucional, y es un orgullo poder ver que las personas cada día más rompen esta barrera de lo personal y lo profesional para crear un lifestyle en el que el rol que ocupamos no es lo importante y que queremos generar comunicaciones asertivas, que realmente cuando una persona se pregunta, por ejemplo en este caso es sobre un proceso X, se pregunta algo, de otro lado tenga a esa persona respondiendo, sí, aquí tienes el paquete, aquí tienes las respuestas, ¿no? Aquí tienes, perdón, hay un pelo en la pantalla, aquí lo acabo de quitar. Entonces,
Esto es importante, porque esta persona, cuando está en un mar de preguntas, tiene un puzzle desordenado que empieza a ordenar cuando las personas le dan todo clarito. Parece ser que lo cuadriculado sí funciona cuando lo queremos ordenar. ¿Tener una mentalidad cuadriculada? No, pero sí crear cuadrículas de resoluciones. Por tanto, perdón por mis sonidos guturales, por tanto, se evidencia que todas las personas tenemos dimensión psicológica desordenada o que no tenemos tan trabajado el orden exógeno en el que, ¿no?, como exportamos todo lo que hacemos. Entonces el estado de coherencia entra cuando hay orden, entra cuando realmente todos los días entrenas en lo micro, todo lo que te he dicho antes, ¿no? Situaciones para resolver. ¿Lo desordenado es un problema? Vale, para ti es desordenado. Quien viene con un problema dices, vale, ok, pero ¿me traes alguna solución? ¿Vienes con algo ya pensado? No. Vuelve, porfa, cuando vuelvas con tu problema, con las soluciones, yo voy a ver todo desordenado, más tus soluciones, y voy a dar las mías, y vamos a ordenar junto con tus soluciones, entre ambas personas, o todo el equipo, o grupos, o gabinete de crisis, comité y demás, vamos a lograr poner en orden, y de ese orden se va a destilar, ¿no?, esa cuadrícula con tareas específicas. Todo el mundo va a salir con las cosas claras de lo que tiene que hacer, porque todo es importante. Da igual si tienes una startup pequeña, tú piensa como grande. Si tu gabinete de crisis son 2 personas o tú mismo, te tendrás que poner en un gabinete de crisis tú mismo y ponerte a ordenar las cosas fuera de la organización, en otro sitio, pero ponerte en ese sombrero de aquello, ese rol. Cuando ya tengas una empresa y esto lo hayas entrenado tantas veces, vas a generar constantemente reuniones para resolver, desatascar y generar fluidez, porque la comunicación, al final, si se atasca, por lo que sea, tú tienes que entrar y atacar esto, generando, ¿no?, reparando el canal y que todo el canal se vuelva a ordenar y que se vuelva, es como abrir el paso al agua. ¿Qué sucede en el mundo de los líquidos? Si tú tienes líquido y vamos a poner que esto se abre o se cierra. Bueno, tendré que hacer la animación. Bueno, vamos a hacer, aquí está abierto, aquí está cerrado. Vale. Entonces, lo dejo la puerta abierta, ahora le pongo líquido. Vale, pues si yo abro un poco, el líquido va a filtrar por aquí, ¿sí? Si... Bueno, ya está, es así. Da igual, ¿no? Tú imagínate tu cota con una pendiente, etc. Pero la lógica de esto es que si tú a esto le abres más la puerta, el fluido va a regarse más fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué quieres hacer tú? Tú quieres reparar. Tú quieres, si hay un dique y el agua es todo esto y quiere ir hacia allí, quiere salir, va a haber una fuerza aquí brutal y tú tienes que poner una contención. O sea, tienes que resolver esto. Entonces, desatascándolo, haciéndolo fluir, dependiendo en qué estés, pues en un río, por ejemplo, son piedras. Si hay muchas piedras, si tú las ordenas, a esas piedras ordenas, las alineas unas a las otras, puntos tras puntos tras puntos, que se genera una recta. ¿Esa recta qué es? Materiales unidos para generar ¿qué? ¿Sabes? Por lo tanto, ya todo esto pasa, todo esto se va y la fuerza aquí se contiene, el agua se contiene, y si tú quieres abrir un canal por aquí, lo abres y pasa el agua y pasa todo. Entonces, lo mismo en un canal de comunicación, pues reparar, desatascar, pues tú decides cómo utilizas, ¿no?, las fichas desordenadas, pero siempre que detectes un fallo de comunicación, lo que hay que hacer es pues desatascar la comunicación y que continúe el flujo de esa información, porque si esto está de un lado a otro, la información pasa de aquí, va viajando, ¿no?, hasta que llega. Si vamos a hacerlo así.
en azul. Mando esto, viaja, está viajando y de repente, ¡pum!, un muro. Esto viaja hasta aquí y cae en el olvido y se olvida y ya no hay nada. Desatascas. ¿Qué va a suceder? Pues que continúa y llega. Sí, Elvis, todo es una obviedad. Vale, pues tú mismo. Si para ti todo es una obviedad, ok, pero si no es una obviedad, analízalo porque esto es muy potente, porque siempre hay lugares donde desatascar comunicación, donde agilizar la comunicación. Y esto es un factor que hay que enfrentar y normalmente también genera estado de coherencia. Por lo tanto, discurso coherente ya hemos hablado, aquella persona que dice lo que hace constantemente y lo que enfrenta, va a poder enfrentarse a un discurso coherente, ¿no? Y las personas, ¿qué van a hacer? ¿Qué crees que me ha pasado hoy? Pues he logrado coherencia porque es lo que hago día a día, es lo que hago día a día, punto. Lo expongo y por exposición genero oportunidades y hago bien a mi grupo empresarial, hago bien a mi marca y vehículo de inversión, hago bien a mí mismo, me voy contento, todo el mundo bien, ¿no? El negocio no riñe también con el aporte social. Tenemos que empezar no solo es voy a aportar valor cuando tenga una fundación, no, lo tienes que hacer siempre, constantemente, ayudar a todo el mundo, ser generoso, ser consecuente y de forma orgánica. Y todo va llegando como oportunidades, pero tú también dando. Y ahí hay casos excepcionales como ITNIC, como, bueno, infinidad de canales de gente que comparte, como yo, comparte mucho conocimiento de todo tipo. ¿Por qué tú no? Tienes que hacerlo, porque ahí está la virtuosidad y lo que te genera también este camino de la coherencia. Ahora, vamos hacia allá la georreferencia como founder. Es decir, tú tienes un discurso y tienes 21 años, ¿crees que este discurso es elaborado o está contrastado y tiene esto que me ha pasado a mí, esa coherencia? Si te pasa a ti lo mismo, se te cae la presentación y se te cae el discurso, yo he visto casos de gente joven que le dan un puesto y verles rojos no sabiendo cómo reaccionar. Y no solo eso, porque se han estudiado de memoria un script que no pueden representar, se les cae el discurso y ¿qué sucede? Que no hay consistencia. Cuidado con esto. Persona joven. No persona joven, vamos a reformular. Persona inexperta. Edad que tengas, da igual. Persona inexperta en el ámbito de defender un negocio, enfrentar toda la situación de una mentalidad emprendedora, un proyecto emprendedor. Si tú proyectas esto y no hay consistencia, se te cae. Y a mí me ha pasado, a todos nos ha pasado. Se cae, porque si se te cae la pantalla que te decía antes, que tú estabas hablando, o yo mismo hablando de esto, mirando hacia adelante, la nariz no, miro hacia ellos, de este lado están todas estas personas que están haciendo preguntas, como te decía antes, y entonces esta gente está viendo esto, toda esta dimensión está viendo, de lo que estás diciendo, pero detrás ve que esto está roto, es decir, no hay nada. De repente tú empiezas a generar inconsistencias, te pierdes. Yo me perdí hoy también, pero de repente encontré el lugar, encontré el camino y dije, oh, menos mal. Empecé a generar mi consistencia y reescribí el discurso. Lo reescribí tanto que lo positivé todo, absolutamente todo. Se convirtió todo esto en un montón de información que ya esto tapaba a esto otro, no se veía. Es como el estado de mental fog, lo mismo. Tú generas un estado en las personas cuando enfrentas, aparte las personas empatizan contigo, algo que yo también hice con el evento el otro día del chico ese que te decía, y lo mismo que hoy he empatizado conmigo mismo y he dicho, venga, Elvio, la coherencia, aquí estás. ¿De qué hablas? De lo que sabes. Entonces no vas a hablar de lo que no sabes. Las veces que he hablado de lo que no sabía, o de lo que no había experimentado, o de lo que no había enfrentado, cuando se me cayó el discurso, yo mismo me daba cuenta que no estaba siendo consistente y me iba muy cabreado de allí y volví a estudiar y volví a entender qué tenía que hacer para mejorar mi discurso. Y no eran teorías, eran consistencia, era coherencia.
Otra cosa son las teorías, ¿no? Los hacks que tú quieres aplicar constantemente para ir reduciendo aquellos fallos corporales, logopeda para mejorar tu dicción, tus entonaciones, bueno, lo que tú quieras, estudiar oratoria, abierto, expertas, personas infinitas por ahí fuera, pero lo que va a hacer que genere esa pantalla de positividad y coherencia, gracias a esa positividad, va a ser que cuentes lo que tú vives y cómo lo vives y que sea, obviamente, con un tono formal o semiformal, que tenga, ¿no? Como que tenga todo un procedimiento o un inicio, nudo y desenlace, que puedas evidenciarlo. Entonces, si tienes 21 años y cero experiencia, empieza por ahí. Tengo 21 años, tengo cero experiencia, esto es lo que sé hacer, mira cómo lo hago, estas son mis métricas, cómo lo he hecho, y lo quiero crecer así. Sé que no tengo la experiencia, pero busco a alguien senior que me aporte visión, valor junto conmigo y que construyamos o no. Analízalo. Tengo 42 años, yo vengo del mundo de corporación, había emprendido, pero luego volví, me fui a trabajar a una corpo, llevo 10 años, no es mi caso, pero te lo ejemplifico. No tengo experiencia emprendiendo, pero sí tengo mucha experiencia en esto. Si me junto con otra, genero orden, es decir, un equipo, mi desorden más el otro parte de las piezas, se genera un orden, esa cuadrícula que es el equipo. Y dices, uff, las famosas T's para los inversores, ¿no? La 3T, 4T's o así. Y dices tú, pues curiosamente ahí ya empiezas a generar consistencia. Por lo tanto, ahí es lo que pasa a continuación, que es importante, que es probable que tú creas por ver en medios sociales y formales que todo lo que has aprendido lo puedes compartir inmediatamente. Y no. Yo todo esto lo estoy entrenando hace años, desde lo micro, justamente para no... Y lo fui entrenando, yo me fui lanzando. Luego pausé mis comunicaciones, volví a analizar, entré en crisis varias veces para encontrar mi forma genuina, que es esta, de enfrentarme a las cosas, ¿no? Pues lo hice mediante una película, mediante libros, mediante discursos futuristas, sigo haciéndolo, pero ahora ya tengo track record, por tanto ya me voy sintiendo más seguro, y en los contenidos lo mismo, como, no, mediante fotos y aspiracional, para que la gente... No tenía tan claro todo y ahora lo tengo más claro porque es vivencial, basado en la experiencia, 100%. Por lo tanto, esa velocidad que yo digo aquí, que cuidado con compartir inmediatamente aquello que aprendo, sí puedo compartir aquello que he aprendido, ese trozo que he aprendido, y sujetarlo con preguntas, con dudas, con una exposición abierta, divergente, o con un modo de diálogo y reflexión, no con un imperativo, como, ¿no? Con unas sentencias claras y directas, porque la claridad se obtiene con la acumulación. Y esa acumulación trae un estado de coherencia discursiva también. Por lo tanto, la velocidad actual con la que consigues un objetivo económico se contradice con la velocidad natural de tu propia existencia, o cómo maduras tú como persona, porque tú maduras a una velocidad, pero de repente tienes 15 años y dentro de un año, si has sido consistente publicando cosas, tienes millones de seguidores, es totalmente inhumano el alcance que tienes, porque es inhumano per se, literal, porque tú humanamente no puedes uno a uno hablar con 1 millón de personas. Tú puedes solo hablar human to human, de forma efectiva. Luego ya se multiplica. Tú puedes estar delante de 1 millón de personas y con elementos que aumenten la parte ¿no? de tu mensaje con el audio o con la mecánica del audiovisual o solo del audio o con altavoces, lo que sea, te soportas, ¿no? Te pones tecnología para maximizar el efecto, multiplicarlo y que más gente te escuche a lo largo del espacio, porque la frecuencia tarda tiempo en llegar, por lo tanto, toda esa gente te va a oír y te va a ver de lejos, pero te va a oír, pero con pantallas te va a ver bien. Es decir, ya sabes lo que te digo. Eso, cuidado, porque si tienes éxito de golpe, no significa que lo tengas que contar inmediatamente. Aprende, espera pasar todos los ciclos, que te vas a deprimir, que te vas a encontrar que de repente eres billionaire con 12 años y no tiene sentido la vida y es probable que pases unas épocas jodidas porque vas a tener que encontrar el sentido a todo, de vuelta a reescribir tu historia, reescribir tus sueños, aquello que habías diseñado mentalmente y se contradice con esa velocidad, ¿no? Que es exponencial y tecnológica, con tu velocidad de tu dispositivo biológico. Así que, nada, dale una vuelta.
La IA, ¿qué le he dicho? Bueno, sobre el dispositivo biológico me dice determinarlo así como un humano, ser pensante, sujeto, ¿cómo mencionarlo? ¿No? Ser vivo, individuo que alcanza la plenitud intelectual, por ende es probable que hayas generado opinión sobre el mundo que te rodea y estés poniendo en jaque absolutamente todo, ¿o no? Igual eres de los que replican, copian, reproducen aquello que ven. Ups, 99% de la humanidad, es decir, todo el mundo estamos haciendo esto constantemente, utilizando fuentes y fuentes de información para crear cosas nuevas que emergen, ¿no? Como infinidad de puntos que se van transformando en, ¿no? en una figura, en varias figuras que terminen por dibujar pues, una especie de, ¿no? de efecto que te lleve a encumbrarte en una. Por ejemplo, tú has aprendido infinidad de cosas, pero con esto llegas, con toda esa información acumulada, que viene empujada hacia arriba por lo que sea. No sé, centrípeta, centrífuga. Se aplica una fuerza y sube. Da igual, si me equivoco con estas definiciones, si no, quiero que lo visualices. Una especie de tormenta positiva hacia arriba. ¿Por qué? Porque todas las fuentes de las que tú bebes actualmente, que son infinitas y están por todos lados, tú vas conectando, agrupando, ordenando, ya lo hemos visto otras veces, y a partir de ahí todo esto lo traes hacia tu mente, que está aquí, tú estás aquí, y lo metes dentro. Esos 4 puntos, 1, 2, 3, 4 puntos de impacto que entran dentro tuyo y se solidifican como un pensamiento original, ¿no? Entonces tú entras en estado de originalidad, original, esa O de origen, de originalidad. Pero esa originalidad caduca, por lo tanto tú vas a contarlo, vas a generar vía lo que has creado, esa originalidad se crea y otro va a tomarla como una parte de aquello que va a volver a generar este proceso una y otra vez, constantemente. Todas las personas del mundo van a hacer esto constantemente, constantemente. Perdón. Ya que la originalidad es un estado de indexación absoluta respecto a la cantidad de fuentes. A mayor cantidad de fuentes, mayor estado de originalidad, que por ende tienes un coeficiente de originalidad, vamos a decir, O alto, ¿no? Si esto fuera 100 y esto 0, pues vas a ir sumando más y más originalidad según te generes más y más procesos que hagan que destiles y vayan entrando más pelotitas random, lo vas agrupando, agrupas y de repente tienen peso. Imagínate que estas 4, de repente la gravedad actúa y empiezan a rebotar. ¡Pup! ¡Pup, pup, pup, pup! ¡Pum! Cae. Esta. ¡Pup, pup, 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 pup! Caen. ¡Pup, pup, pup, pup! Esta. Cae. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces esto, vas a decir, wow, esta secuencia original. Espera, no, ahora sí hago esto. 3, 1, 2. Esto es brutal. Buah, esto lo puedo llevar. Esta es la idea. ¡Eureka! Entonces es un estado de precipitación constante o de decantación, ¿no? Es decir, va cayendo por su propio peso. Siempre hay un peso. Es decir, que todo lo que entra en nuestra mente va generando un peso, ese ciclo de información entra, empieza a generar un peso aquí arriba que va entrando en nuestra cabeza y cuando entra, ¡pum!, se arman estas secuencias que acabamos de hacer. Y esto me parece increíble. Bueno, el discurso puede contener originalidad y por consiguiente consistencia en el relato, debe contener historia, track record, es decir, evidencia y mucha coherencia, mucho de coherencia, que es la combinación de todas estas. Es decir, cuando tú hablas y en el discurso metes un poco de datos, metes otro poco de historia y otro poco de resultados de la historia y vuelves a repetirlo una y otra vez,
y todo esto en su totalidad sigue el mismo patrón, el resultado va a ser pues consistencia. Y eso va a ser interesantísimo, porque vas a emocionar. Si comparáramos ahora mismo a dos personas, un soldado, imagínate un soldado vestido de soldado que está en la guerra, o sea, tiene un fondo, está hablándote, soy un soldado, estoy en la guerra. Y otro soldado igual te va a decir, hoy soy otro soldado, está en la guerra. Ambos todo igual. Uno es un actor ¿no? de cine que está contratado para hacer la escena y luego quitas y pones al otro y te va a decir lo mismo que el otro, pero uno de los dos te va a emocionar o vas a ver en su mirada algo que te dice que está tocado, ha sufrido en su físico, su gestualidad. Pero no solo eso, cómo coge el micrófono, todo, el comportamiento, todo lo que haga va a ser una sensación de, hostia, esto que me acaba de decir ha roto la pantalla. Es decir, esta pantalla, esta persona, dos iguales, y tú estás aquí pensando, ¿quién es quién, no? Va a haber uno que va a entrar en la foto, en una foto correcta, que va a ser esta, y que te va a tocar directo aquí. O sea, va a ir a la emoción, directo. O va a haber algo que te haga sentir que hay emoción, que tú le asignes emoción, le impactes con emoción. Entonces es posible que uno sepa representar y el otro sepa ser, o sea, sea. Es decir, no como el parezco, soy. Y el soy esto, en el discurso, en cómo imprime cada palabra o en la cadencia de esas palabras, se va a notar el encartonamiento de aquel personaje que enuncia, ¿no? como un relato, y lo enuncia de forma muy buena, y ante las preguntas, ya ahí seguro sale la verdad de si hay relato, y de este lado saldrá la emoción. O sea que si empiezas a preguntar, de ahí sale emoción seguro. Por lo tanto, vas a notar que se rompe la pantalla y traspasa la emoción. Y eso es algo que se logra cuando hay un estado de autenticidad. Eso a mí me vuelve loco, me encanta, soy un freak de eso. Cuando documentas algo real que te emociona por lo potente que es y auténtico que es. Y eso no se enseña, es algo que es y está. Entonces es un estado en sí mismo. Y es presente, se nota, persiste, o sea, flota, se genera atmósfera. Son datos que no tenemos actualmente visualizados. Si lo pudiéramos ver en AR, estaríamos viendo corazoncitos viajando, ¿no? Actualmente en nuestra forma primitiva en redes sociales es darle un botón y que haya reacciones. Bueno, de ahí viene también, ¿no? Hay que querer evidenciar las reacciones. Que por cierto, las reacciones sesgan. Si tú en tiempo real ves una reacción muy positiva y todo el mundo te aplaude y tú te vas creyendo el discurso y te vas viniendo arriba, eso es venirse arriba, ojo con eso también, que puedes caer, morir de éxito, bueno, muchas cosas. Hablaría muchas horas sobre esto. Así que, claro, tú vas a dejar huella digital sobre aquello que haces. Por lo tanto, es física o digital. Y esa huella, si no hay consistencia, te vas a arrepentir en el futuro, no vas a poder volver a verlo porque habrá inconsistencias. Ya no te cuento si no hay verdad, que eso no lo vamos a tratar, porque ya consideramos que la verdad tiene que estar implícita, las buenas prácticas también, pero bueno, hay inconsistencias. Vale, ok, has pecado por querer decir algo, exagerarlo y decir más de lo que era, por vender, por hacer marketing interno o externo. Bueno, dale una vuelta, igual no es la forma ya. Yo he pasado por eso también, así que, y todos tenemos el reto constantemente de hacer publicidad y comunicar de la forma más certera, pero también, ¿no? con estética. Por lo tanto, hay que encontrar, como lo hace el periodismo, pues en la parte ética, siempre sin romper lo ético. El código de ética tiene que ser fundamental y en función de eso, pues ir contando el estado del arte de las cosas en desarrollo. Yo creo que es mejor contar cómo está sucediendo ahora, ¿no? Que tú vas contando el desarrollo de un posible logro y cuando lo logras es la celebración en conjunto y durante es la celebración parcial del desarrollo. Por tanto, no hay que edulcorar, vas contando lo que vas haciendo y cada persona asigna valor.
Porque en una búsqueda de una persona, si mira hacia atrás, debe encontrar consistencia. O sea, si tú ¿no? miras hacia atrás, debes encontrar consistencia. Y también alguna inconsistencia. Y si la encuentras, la ordenas para resolverlas. Es decir, haces ta, 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 y te lo llevas separadito, como si fuera un Lego. Te lo traes aquí y son una piecita, dos piecitas, tres piecitas, cuatro piecitas. Y ahí es el momento de indagar. Para resolver esto, ¿quién estaba aquí? Ah, esta persona, vale, aquí está otra, aquí está otra. Perfecto. Voy a generar situaciones de enfrentamiento para... Enfrentamiento no es enfrentar con un nivel de violencia ningún punto de atribución a violencia negativo, sino todo lo contrario, positivo. Vas a enfrentar y a positivar aquello que has sido inconsistente, o sea, decir, oye, esta pieza era así. Quizás no lo he transmitido bien, así que, y resuelves. ¿Para qué? Para que en el futuro, si esto lo has ejercitado y vuelves a mirar hacia atrás con el punto de observación rojo, que siempre usamos, veas inconsistencias. No, vas a ver plagado de consistencias o pseudoconsistencias que puedan nunca ser inconsistencias. Por lo tanto, agruparás esas pseudo y volverás a hacer orden de las piezas. Pa, 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 pa. Y las repartes de vuelta en personitas. Y atacas 1, 2, 3 y asignas cada pieza y mismo proceed que esto. ¿Sí? Esto es duro, son entrenos potentísimos, apúntalo, porque vas a tener que hacerlo de forma constante para ir limpiando, vas a tener que enfrentar situaciones no complejas, porque son desordenadas. Todo aquello que es mucha información y desordenada es complejo, pero si vas agrupando y haciendo esto, pues vas a poder enfrentarte cada día más a esas micro situaciones, resolverlas, y espero que aumentes con determinación y con lucha y persistencia y sobre todo coherencia, logres poner orden sobre ese desorden, porque te recuerdo de vuelta e insisto mucho en esto. Estas piezas desordenadas simplemente pueden estar ordenadas, ¿no? Es como un dado, o sea, de caras. Están desordenadas y desplegadas, tú las ordenas y generas ese dado ahí de 4 caras con la cantidad de... y ya está. Tú tienes resuelto esto. Ok. De verdad que aquí yo considero que hay valor, ¿eh? O sea, no sé si para ti está siendo esto potente, pero para mí es... La verdad que yo mismo estoy leyendo, reviviendo lo que he escrito, ahora exportando con las experiencias vividas estos días también, esa sensación que tengo de apertura es bonita, por lo tanto yo estoy contento ahora mismo. Por resultado termina con un concepto que debe ser una regla, ser consecuente. Despertar cualquier día del futuro y preguntarme lo que hago tiene sentido, sigo un plan, está dentro de mi scope, es coherente con mi plan y con mi base de valores. Entonces, esas incoherencias o inconsistencias, recuerda esto. Esas preguntas tienen que estar aquí. Cuando miro hacia atrás, fuck, la he cagado con esto. Fuck, esto no es coherente conmigo. Pah, mierda. Bueno. Desarrollo cerebral. Le he preguntado a la IA. El cerebro humano experimenta un rápido crecimiento y desarrollo durante la infancia y la adolescencia. Con cambios significativos en la estructura y función cerebral, esta neuroplasticidad permite la adquisición de nuevas habilidades y el desarrollo de funciones cognitivas complejas. Disclaimer súper rápido, vete a neurociencia, entiende con neurólogos, con personas abocadas a la innovación en este campo, a expertas o con habilidades extraordinarias y escúchalas. Aquí hay un sinfín. La neuroplasticidad, lo dicen los especialistas, aquí ya estoy yo afirmando esto, solo lo afirmo algo que la comunidad científica ha afirmado y añado pocos elementos de opinión.
Lo único que se construye mientras envejecemos y nos autodestruimos, como genéticamente, envejeciendo, es la plasticidad neuronal. Aprendiendo constantemente tendremos salud. Es una afirmación que, aunque es una afirmación parafraseando o mezclando, parafraseando varias cosas que he oído por ahí, sé que esto tiene sentido y bueno, si se refuta, pues que se refute y lo discutimos o lo debatimos. Discutir y debatir, siempre para mí es igual. El pensamiento es algo que se puede hormonar, como los músculos, con mucha cantidad de información. El estado constante de actualización hará que consigas hacer crecer tus estructuras de discurso interno, generar neuroplasticidad y una constante búsqueda de formalización de aprendizajes, ciclos nuevos, reaprendizaje, ciclos neuronales que van a ir repitiéndose y se irán consolidando. Harás que todo el amor por el saber del conocimiento sea constante, un torrente de energía para bustear o acelerar tus pensamientos, tu modo de crear esquemas mentales y marcos de referencia directa. Es decir, todo aquello que estás pensando lo vas a poder ordenar y decir, vale, esto es esto, como si fuera AR, como si hablaras con Siri constantemente o pudieses decir, ok, brain, ¿no? Como, ok, cerebro, ordéname toda aquella información que yo tengo en estos ficheros. En realidad se puede. Ahí lo dejamos. Huevo de Pascua. Busca tu coherencia y descubre inconsistencia o incoherencia al menos una. Búscala y encuéntrala, es una tarea. Sé que tienes miedo de exponerte y si lo hiciste en el pasado es difícil retomar el visionado de alguien que ya no eres. Esa sensación rara, es muy rara, fuerte y da vergüenza ajena cuando la has cagado, ¿no? Bueno, te pone los nervios para arriba y crea un estado de inseguridad. Pues atácalo y revisa. Analiza lo que haces, tus gestos, comprende en qué estabas pensando, grábate, ¿no? Pues analízate. Si lo recuerdas todo, pues puedes hacerlo. Un hack, cuando tengas una exposición, crea un ancla. Es decir, lo que me pasó a mí hoy es que mientras estaba hablando y generando el discurso que te estaba diciendo ahora, generando esa sensación que acabas de ver también en los demás, ¿dónde está el discurso? Aquí, en este momento cuando la cagué, aquí, en el momento que la cagué, que te dije antes, dije, ahí activé, ¿no? Pues, anclas, ¿no? De decir, vale, el estado de coherencia. Y recordé que hoy tenía que grabar esto y me hice un ancla. Entonces, esto que estoy grabando para mí es un ancla de lo anterior, más un par de personas clave que tenía delante, más la persona que me presentó. Todo eso son un sistema de referencia, georreferencia, para nunca olvidarme de ese momento que con 42 años, a inicios de 2024, viví esa experiencia que está documentada también aquí porque te lo acabo de contar. Y anclado también con los contenidos derivados de eso y demás. Entonces, no hay nada más potente que enfrentarse cuando ya hemos ejercitado mucho, enfrentarnos a situaciones incómodas. Yo hoy me he enfrentado a una situación incómoda, que estoy hiperentrenado para dar discursos. Pues fíjate que me ha pasado esto. ¿Por qué? Porque había un componente emocional, te lo he dicho antes. Y eso ha disparado irracionales que tengo que ir controlando con mis racionales del pasado, mi track record y mi discurso interno. De hecho, toda la lógica de la coherencia que soltamos aquí fuera es un discurso que está entrenándose dentro constantemente. Cuando yo me hablo a mí mismo, me tengo que narrar a mí mismo también, convencerme mediante anclas mentales de cosas que he resuelto, que he sobrepasado. Mi memoria me va a poner un montón de imágenes, me va a decir, venga, Elvio, tú puedes, ya has pasado por esto. Y voilà, lo pasas. Entonces, esa virtuosidad está dentro tuyo. Por lo tanto, te enfrentas a esa incomodidad. Y esta foto fija, que es 100% cambiante, esa personalidad de físico que asumimos, que nunca cambia, pero que se transforma, aún sabiéndolo, no lo asumimos e interiorizamos del todo. Enfrentarse a verse es enfrentarse a verse una persona dentro de un año más joven que hace un año. Siempre te va a pasar, vas a decir, uy, hostia, me veía mucho mejor antes que ahora, más delgado, más no sé qué, mejor, hablaba mejor, vestía mejor. Bueno, ya sabes. Entonces, es 100% cambiante. Ya la foto, o sea, todo como lo he vivido hoy ya no se va a repetir y va a envejecer un poco más dentro de unos días. Por lo tanto, esa personalidad y físico que asumimos va a cambiar, se transforma
y aunque sabiéndolo no lo asumimos o interiorizamos del todo. Por lo tanto, si nos enfrentamos, si nos escuchamos sin juzgarnos, significará que hemos logrado entrenar tanto lo incómodo como lo analítico y lo racional sin perder de vista las emociones, que te permitirá aislar tu opinión sobre ti mismo, para enfrentarte a tener sentimientos para esa persona que lucha. Es decir, te vas a ver a ti mismo como me estoy yo viendo últimamente, que es en un estado muy bonito, que yo me veo a mí mismo y digo, en el estado de observación, me miro y luego que me lanzo a mí mismo o a las personas con las que hablo y comunico, es un estado de coherencia y de sensación de tranquilidad, de honestidad, o autenticidad, ¿no? O sea, limpieza. Y me genera como esa H de honestidad plus y empatizo y me genera empatía y me da ternura, empatía, o sea, fíjate todo. Entonces me veo a mí mismo y no me da vergüenza ajena, ni me puedo ver a mí mismo y la gente dice, ay, qué raro, Elvio, te ves a ti mismo y te escuchas, qué raro, ¿no? Pues no, y te invito a que entrenes esto, a que te escuches, porque si lo haces muchas veces y generas este estado de coherencia, vas a poder admirarte a ti mismo, porque a ti mismo te amas mucho, bueno, te quieres mucho, llámalo como quieras, tu autoestima está bien, sin sobrepasarte, porque generas coherencia para no contrapesar con sobreexageraciones, ni venderte ninguna moto, ninguna creencia, y te basas en un trozo en datos, un trozo en creencia, un trozo en realidad, y dices, hostia, qué guay. Bueno, pues eso. Y puedes incluso admirarte a ti mismo, sentirte orgullosa de verte delante y que despierte esto ya un respeto a ti mismo incipiente o mínimo. Buah, con eso habrás logrado infinito y una ventaja competitiva infinita, pero infinita. Aquí genero un poco de opinión. Las capacidades que estás obteniendo, te lo digo como opinión, las capacidades que estás obteniendo, si logras lo que acabo de decir, y las que estás entrenando, si logras entrenarlas, las que acabo de mencionar, para llevarlas al nivel que deseas, constantemente hacia arriba, debes centrarte en acumulación. Por defecto, tu mente y el cerebro trabajarán para aumentarse, es decir, que tu territorio mental, esa cantidad ingente de información loteada, no sé, territorio, está ahí, lo vas a poder parcelar como si fueran lotes, cada lote de diferente tamaño, y generar, ¿no?, pues espacios para diferentes círculos y relacionarlos con diferentes círculos y crear diferentes círculos que generen diferentes estados de loteo para diferentes objetivos y que cada uno de ellos los tengas perfectamente delimitados, ¿no? Y esto lo llamaremos el territorio mental, esos grupos y subgrupos y comunidades que tú vas generando, pues que las visualices, que las exportes y las tengas mapeadas, dibujadas. Por lo tanto, este territorio mental, algo que puedes crear como un mundo Minecraft o Second Life, que no es nada, no de mundo de Yuppie, simplemente tú lo tienes claro. Entonces, tú decides todas las dimensiones, cómo las agrupas, cómo las ordenas y cómo ellas interactúan desde la realidad hacia tu cerebro, cómo lo consumes, o desde tu contenedor, que es el cerebro, pues cómo lo proyectas, ¿no? Entonces, aquí tienes un ejercicio hiper bonito también de liderar todo aquello que estás por aquí ordenando y generando como todo este cubículo que es uno entre muchos, ¿no? Porque aquí pueden haber n cajas con sus n's, como ya lo estás viendo aquí, ¿no? Muchas cajitas y lo vas ordenando y lo pones en un territorio que tú vas definiendo, y ese territorio puede tener caminos entre, ¿no?, caminos entre esta arquitectura mental que te lleva a entender que todas estas dimensiones pasan, se procesan por aquí, pasan del interior hacia el exterior y tienen que impactar en estas dimensiones que vas proyectando y que tienen que llegar pues con la mayor definición posible, con la menor latencia, pues con la mayor cantidad de descripción posible de información. Pues es una virtuosidad increíble. Quien tenga un territorio mental amplio y conquistado va a tener una de las ventajas competitivas más grandes
del mercado a nivel global. Puede ser una persona increíblemente. Y a esto lo podemos tener como si jugamos, como si fuera una simulación controlada. Es decir, que cada esfera, cada caja tiene sus asignaciones y si pudiera ser todo esto realidad aumentada, pues imagínate lo sano que sería para una persona que quiere ser cada vez más veloz con su mente. Y debes acumular para aumentar tu cantidad de activos mentales. Por lo tanto, todas estas cajas van a ser tu cantidad de activos mentales, AM, más constantemente. Lo mismo que aquí proyectas activos y un montón de activos vas generando que son económicos y que pues, te hacen bien a tu contabilidad. Por lo tanto, mucho se habla de activos inmobiliarios que son inamovibles o activos fluctuantes como acciones o partes de empresas. En el mundo criptográfico, en las empresas, colecciones de arte, colecciones de materia prima, materias primas per se o commodities o todo tipo de industrias. Hemos generado un montón de vehículos, bonos, papelitos, todo para generar este valor diferido y acumularlo en forma de activos, pero poco se habla de conquistar el mayor territorio mental jamás construido, ¿no? Es decir, que tenemos que crear una virtuosidad en nuestro mundo mental que ojalá cuanto antes podamos exportarlo al máximo en todo este mundo que yo siempre te hablo, ¿no? De realidad mixta. Así que se habla tanto de metaversos o bien de mundos mixtos o realidades virtuales o aumentadas, pero jamás podremos procesar visualmente la cantidad compleja y estructuras construidas en nuestra mente. Seguramente es muy difícil aún, ¿no? Y podemos alcanzar la gracia increíble desde un prisma de un yo de hace 1000 años con una gracia divina digna de dioses y no humanos. Es decir, que tú tienes la misma dimensión física de hace 1000 años y 300.000 años, pero la dimensión psicológica es inabarcablemente más amplia, ¿no? Entonces, esta increíble capacidad de poder ver todo delante de tus ojos o visualizarlo o pensarlo y exportarlo, o mediante tus oídos consumirlo y manifestar o exportar ideas y medir esa huella que vas dejando detrás, que todas estas cajas se van convirtiendo en dimensiones físicas, que son datos, ¿no? Revelaciones, ¿no? Es decir, tú has logrado revelar descubrimientos, revelas algo que se convierte en un descubrimiento y mediante un paper lo expones a la comunidad científica, se evalúa, se da un check, se certifica, luego se pasa a las TRLs de innovación para generar un producto y logras vender un montón y volverte una persona increíble. Y repetir eso un montón de veces. Pues eso lo ha hecho mucha gente y es increíble. Por tanto, pasaríamos a medir esa huella al final de la vida, ¿no? Es decir, toda tu vida emprendedora, al final vas a decir, wow, 20 patentes, 1000 empresas, 100.000 personas, billions, activos, ¿qué dejas? Pues un reguero de cosas increíbles, ¿o no? Ahí está la cuestión. Por lo tanto, esta increíble capacidad de poder ver delante de tus ojos, con tu dispositivo, manifestar y exportar tus ideas y dejar esa huella, y medir la huella para poner sistemas de referencia, de control, de proyección contable, conceptualizar con formas y colores aquello complejo que dentro de tu mente es mucho más complejo y cargado de sensaciones, ¿no? Que aquello no podemos definir todavía, y más fantasía, en creencia. Y desde cuándo la fantasía solo debe estar o ser parte del territorio de lo físico o de lo mental, y por qué hay un interés tan directo en aterrizar todo lo que pasa por mi mente, o no, o dicho de otra forma, por qué penalizamos la fantasía y los sueños de las personas por ser quimeras inalcanzables por la propia etimología de quimera, porque una persona cuando pone delante de sí, este fenómeno creo que lo vemos en la religión, si no me equivoco, cuando hay un dogma de un ser divino que todo lo ve y todo lo sabe, ¿no? El Todopoderoso, un Dios. Este Dios no tiene sexo ni nada, es un ente omnipresente y que logra todo tipo de hazañas increíbles y mágicas. Pues, ¿qué sucede? Pues que esta persona, pues mediante una serie de reglas, deposita su creencia 100%, se deposita en esta idea y cree y genera pues toda una cantidad de pasos que va dando justificación mediante esa creencia y todo va a estar perfectamente alineado con la idea de ese Dios, ese dogma o demás. Entonces,
lo que digo aquí es, ¿por qué esa quimera, que puede ser Dios o una quimera, que es algo inalcanzable, por qué no puede empujar a generar una creencia y a generar una serie de pasos que luego va a terminar por definir, en vez de que sea una quimera, sea un hecho, no un Dios, sino un resultado concreto, ¿no? Por lo tanto, no hay que penalizar, o sea, no podemos juzgar y poner donde fluye pues obstáculos, porque en realidad esa persona con sueños, si logra hacer lo que estamos hablando todo lo anterior, puede construir un discurso, un territorio y ordenarlo todo, puede ser una persona imparable. Así que espero que te toque esto de cerca. Y ya vamos a finalizar esta parte 1 y me verás cuando te rompa otro día porque no puedo más, porque creo que son 4 partes y llevo un montón de tiempo, creo. Así que va a ser largo este topic. Entendemos entonces que la mente nos permite navegar mundos y explorar ideas, conceptos, visualizar metas y también exportar al máximo dibujando, escribiendo, diagramando, hablando de poner orden, un orden que jamás es 100% real o jamás 100% definido, ¿no? Porque lo que hoy bueno, lo pongo de vuelta aquí, lo que hoy es el resultado de 4 partes es un ok, el mundo puede cambiar y que se vuelva a esto. Y tenemos que estar perfectamente preparados porque el timing, la diferencia de tiempo, deforma, es como hay una deformación natural que hay que tener en cuenta. Todo aquello que sirve hoy puede seguir sirviendo una temporada más, pero va a tender a cambiar y potencialmente esto sea lo que sobreviva y lo otro se deseche. Pero porque es un trabajo natural de la propia inercia. Y mientras funcione, funciona, y mientras se recargue en algo nuevo, sucederá lo mismo y volverá a este estado inicial para volver a someterse al escrutinio del tiempo y a la adaptación o deformación, como los materiales. Erosión, pues son factores medioambientales, pues lo mismo. En los mercados hay factores medioambientales que van erosionando, van cambiando las tendencias, van rompiendo aquello que en un esquema que funcionaba deja de funcionar. Y hay nuevos ciclos y nuevos órdenes. Porque constantemente estamos sometidos a nuevos inputs, negaciones y afirmaciones internas o externas y de hechos comprobados allí fuera. Todo ese reguero, esa huella física, digital, todo aquello que has hecho, lo que actualiza por defecto nuestro sistema operativo. Nuestros software aumentan y adquieren más y más funcionalidades. Es decir, que tú, cuanto más hagas esto, vas a aumentar tus parametrías de mejora y vas a poder verlo y evolucionar. Y por lo tanto vas a mirar hacia atrás y vas a ver siempre un estado de mejora, ¿no? Visto desde esta perspectiva, va a ser esta la tendencia, has mejorado. Cambio, visto desde la perspectiva de mientras lucho, pues están, ¿no?, esas fases negativas y positivas, y negativas, que nos empujan, como decíamos antes, a esas inercias. La inercia inicial puede ser aquí por la creencia, es lo que más me hace empujar en la inercia aquí, que creo en esto y luego paso por esos estados, pero luego cuando ya viene una inercia natural, ya solo es menos creencia y más basada en hechos. Y cada inercia va a tener más hechos probados, más hechos, más coherencia. Esto ha sido todo de la primera parte, espero que te haya gustado y otro día voy a ir a por la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta. Me encanta hacer estos esfuerzos. Lo hago porque creo en ti, porque creo que esto mismo que yo estoy haciendo con esta creencia me hará disfrutar de momentos buenos y malos, pero sé que a lo largo me va a hacer ver desde el futuro, cuando ausculte, cuando analice, cuando visualice y enjuicie y luego con datos, ¿no?, genere una narrativa positiva de aquello que todo lo que hice y mi rastro en esta vida personal y profesional, vea de 0 a 100 mucho avance, o a 1000 o a 100.000. Y espero que esto quede grabado y que imprima verdad en ti y que puedas tú también propagar esta forma de analizar y que lo hagas.
y te deseo pues, todo lo mejor en este camino, porque es allí fuera muy difícil generar orden de todo el desorden, y todo lo que se te presenta como un problema, recuerda que es solo un montón de piezas que hay que ordenar con tranquilidad, te sientes y las ordenas. ¿Sí? Venga, seguimos.